tus planes, y claro que sí, tenemos en este momento 33 grados, que justamente 33 minutos de las 2 de la tarde, perdón, ahí estamos, no 33 grados, sino casi 14 grados nada más en este otoño. Delfines de Etiopía haciendo Zion Avanza, y son muchas palabras porque vamos a relacionarlas con Giancarlo Quadrisi, que ya está aquí claramente. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muy bien, digamos muy bien. Pensé que te iba a ver de violeta, pero por una cuestión de que ayer vi el mapa y era casi todo violeta. Y después cuando pestañeé pensé que la pared de mi casa también estaba violeta y todo, pero dije, no, es color blanco, cremita, ¿viste? Es la transformación, ¿no? El violeta, estamos transformándonos, vaya a saber para dónde. Pero... Vaya a saber para dónde, y si hablábamos algo recién en off con Giancarlo Quadrisi, que vamos relacionando los temas sociales, las interrelaciones personales, grupales, lo que le pasa al individuo a veces psicológicamente, específicamente, y también el grupo, ¿no? Como psicólogo social y como también tanto consultorio que tiene, específicamente es esta cuestión de lo colectivo, lo individual, el capitalismo, las declaraciones políticas. Y él acercaba justamente una frase que tiene de un texto de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que dice: las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo. ¿No? Vamos a un poquito lo que tiene que ver con la recapitulación histórica. El fascismo nace en Italia, ¿sí? Tiene ideas ahí igual por lo que serían los países eslavos parecidas previamente a principios de siglo, a posteriori de la Revolución Rusa, porque dicen que no nos pase esto, que los indientes del campo fueron a matar a los reyes. Entonces aparece como un germen combativo ante eso, pero se da en Italia, un país que, además, para poner propiamente el manto histórico, no estaba conformado así como tal. Todavía en Italia había como mucho quilombo, vamos a decirlo, en estábamos nuestra ley. a menos de 50 años del segundo resurgimiento, Exacto. que podría considerarse también como el inicio de la construcción de un sur, ¿no? Quiero decir, un norte que explota una parte del país, lo coloniza, ¿no? El sur, lo que fue el reino de las dos Sicilias, y bueno. Pero esa es otra historia que tiene que ver, digo... Sí, pero que tiene que ver con Italia si uno va hoy, porque en el sur están los pobres, de Nápoles para abajo están los pobres. Y acordémonos que la gran mayoría de los italianos que vinieron acá son de la Calabria, de Sicilia y de algunos lugares cercanos a Nápoles. Algún día podríamos dedicarle... También del norte, pero la mayoría son del sur. La inmigración del norte fue fue muy principios poca. del siglo anterior. Exacto, pero fue muy poca, ¿eh? La que viene es la del sur. La que emigra, exactamente, a consecuencia de, en principio, la explotación de los Savoy a los Borbones, digamos, al reino de las dos Sicilias, y luego, para terminar el asunto, la Segunda Guerra Mundial, la primera un poco y la segunda sobre todo, ¿no? Ahí termina la explotación y ahí termina un circuito, ¿no? Digo, que tiene que ver con el fracaso de la socialdemocracia, de esta idea de poder satisfacer las necesidades de las personas sin modificar el status quo, ¿no? Esta idea muy, bueno, de lo que acá se conoce como la crítica a la socialdemocracia, decir, bueno, ok, mantengamos un empleo alto, pero con trabajadores pobres. Ahora, en esta frase de Gilles Deleuze, reconocido filósofo que no murió hace tantos años tampoco, ¿no? Y un tipo que se dedicó al cine, que más analizó el cine por el plano, por lo subjetivo, por poner el ojo, la mirada, etcétera, y ahí está la filosofía, la praxis de la filosofía, analiza de que se deseó al fascismo, se quiso al fascismo. ¿Cómo es esto? Mirá, la verdad que cuando ayer escuchaba los resultados me vino a la mente, a veces no sé por qué me pasan estas cosas, pero me vino a la mente el discurso de Mussolini, ¿no? Tenemos en el 22, marcha sobre Roma, toma del poder, mantiene una especie de democracia parlamentaria en el sentido de que todavía funcionaba el Parlamento, que el rey tenía un rol ahí de definición de algo, pero sobre todo había Parlamento. Y en el Parlamento, Matteotti, un líder socialista, le canta a las 40, termina de cantar a las 40, le dice a la compañerita, me parece que me firmé la defunción. Efectivamente, días después es secuestrado y asesinado. Se mantiene todo en una cuestión eso hace así. el fascismo, perdón, te interrumpa, pero eso comienza a ser el fascismo. Secuestra y asesina, o agarra a golpes a través de los grupos de combatimento, de los fachi y combatimento, de los camisas negras, que piensa distinto.
Vos Y pensás distinto, vamos 8 tipos y te recontra... una mezcla de Ricino Mancanelli, o sea, purgas y Sí. porras, golpe. Y me vino el discurso en el que finalmente, después de estar sitiado, darse cuenta que ya era evidente, que todos sabían que él había habilitado esto y que la gente que lo había hecho estaba muy cercana a él y que había prueba de todo. No sé por qué me vino eso a la mente en este momento. Él dice lo siguiente, que se lo voy a leer, ¿no? Porque es fantástica. Dice: si las frases más o menos desfiguradas bastan para colgar a un hombre, que se presente el verdugo y se lleve la cuerda. Y acá esto es lo que quiero remarcar. Si el fascismo no ha sido más que aceite de ricino y porra, esto que decíamos, y no una pasión sublime de la mejor juventud italiana, la culpa es mía. Si el fascismo ha sido una asociación de criminales, yo soy el jefe de esa asociación de criminales. Esta idea que vamos a retomar ahora un poquito de el fascismo como una expresión sublime de la pasión sublime de lo mejor de la juventud italiana. Este deseo puesto en el fascismo por gran parte de la población, no toda, pero que gracias a el uso de la violencia organizada y legitimada por el Estado, logra imponerse por sobre los demás en un contexto donde, y esto es lo que dijiste vos, los sin dientes, digo, el miedo a la revolución, el miedo a los que vienen de afuera, a los cuca tirapiedra, podríamos decirlo en lenguaje más actual, hace que un sector de la población asuma que es mejor darle su libertad a un líder poderoso que le garantiza que las cosas no van a cambiar demasiado y que el orden se va a mantener. Quiero hacer un punto acá, permiso, Giancarlo. Ese orden y esas cosas no van a cambiar demasiado, lo podemos relacionar directamente con esta, entre comillas, estabilidad de baja de inflación y esta estabilidad de bandas de dólares y no tremendo quilombo, por más frisada la economía, por más que los sueldos estén todos pisados, por más que se les pega a los jubilados, por más que se veten las leyes. Suena como muy parecido. Suena como muy parecido. Lo que sí variaría son algunas cuestiones. Digo, la estructura que estoy dando es esta, de por qué el pueblo desea el fascismo en algún momento. Hay un Hay un deseo síndrome de fascismo. Estocolmo ahí, de alguna manera. Sí, eso sería como más psiquiátrico, digamos, pero más profundamente lo que se pone en juego, y esto me venía a la mente, ¿no? Es la pulsión de muerte, que también está, digo, ¿no? Uno está muy acostumbrado a pensar al deseo como algo vinculado a lo vital. Pero Freud, recién en 1920, 8 años después de que Sabrina Spielrein, en su vínculo con Sabrina Spielrein, Sí, la paciente que él tenía, la ¿no? paciente que él tenía, Sí. que atendía a Jung, que luego se atiende con Freud, que la podemos ver en la En la película El película método que peligroso. recomiendo absolutamente. Tremenda película. Y que Vayan sin prejuicio, ¿verdad? Sabrina Spielrein, hay que decirlo, digo, ¿no? Termina, a pesar de que sabía que corría riesgo de ser secuestrada y ejecutada en un campo de concentración, en vez de irse a otro lugar, se queda ahí y termina siendo asesinada en un campo de concentración. Pero Sabrina Spielrein decía, bueno, la verdad que para que algo nazca, algo tiene que morir. Podemos pensar que la fusión de los cuerpos y la pérdida de la singularidad que se da en el coito sexual es lo que permite que nazca otro hijo. Y uno agarra y dice, bueno, también podemos pensar que es la sombra lo que se transforma, esto que hablábamos del color violeta como algo de transformación, que requiere ser integrada y aceptada. Freud dice, bastante más concreto, es la pulsión de muerte. El cuerpo también desea eso en algunas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Esto lo escribe luego Reich. En las que el cuerpo desea la pulsión de muerte, pero no es consciente de que lo está deseando. Exactamente, es inconsciente. Digo, pues la pulsión de muerte, Freud trabaja lo que es el comer, masticar, destruir. ¿No? Y uno se da cuenta cuando tiene algún que otro problema de bronquitas, uno come más fuerte y destruye y sobre está todo repite. Íntimamente relacionado y sobre todo repite y no puede dejar de repetir sí. Eso que lo lleva a el nirvana, a la pérdida de tensión, digamos, ¿no? Cualquier cosa con tal de sacarme esta bronca, esta sensación que tengo de encima, ¿no?
Ahora, esto lo plantea Freud en su lógica en un estilo puramente individual. Por eso digo, cuando Jung habla de la muerte como un símbolo, de la transformación y demás, que, bueno, quizás hay que ponerla en un contexto más colectivo. Y Freud dice, en términos individuales, tenemos la pulsión de muerte, la repetición. Hacia adentro la repetición, hacia afuera, esto que decías vos, la proyección, la identificación a un líder fuerte y la pérdida de la identidad en relación a ese líder fuerte. Yo soy ese líder fuerte, aunque yo esté muerto de hambre. Si el líder está bárbaro, si Trump tiene una buena peluca y nos banca, nosotros somos como Trump, aunque no se note. Y esto, digo, también es importante decirlo, porque el líder fuerte de acá, ¿quién es? Milei. Milei es fuerte en la medida en que Trump dice, pobrecito los ¿Qué argentinos. fuerte? Dice que es fuerte. Pobrecito los argentinos, acá les mando plata y también les mando bala, ¿no? Un crucero, un portaaviones. Hoy veía un TikTok de los demócratas a la mañana. Yo no tengo TikTok, pero lo podía ver. Que publicaban, te compraste un país por 40.000 millones. Exactamente. Eso es lo que están diciendo los demócratas. Aclaramos para quien no lo sabe, Trump es republicano. O sea, es de derecha y los demócratas son de centro. O sea, izquierda no hay. En Estados Unidos prácticamente la izquierda que hay no llega, no está. Pero sí los que son un poco más revisionistas son los demócratas, ¿no? Y son un poquito más abiertos. Es un país que no es tan libre, que no llega a tener nada que se parezca al comunismo. Bueno, esa es otra conversación. No. De hecho es bastante paradójico lo que ocurre en Estados Unidos, que es el país con un acreedor enorme de deuda, que es China, que es la deuda más grande, la tiene Estados Unidos, la tiene con China y con otros países, pero así todo hay que ver cómo usás la deuda. Bueno, me lo explicaba un economista un día. Verás que, hay que ver lo que cómo usás hablando, la deuda. Lo que estamos hablando es bien complejo. El tema no es la deuda, el tema es cómo usás la deuda. Claramente. ¿Qué tenés vos de activos y cómo usás la deuda? Y ahí lo que veía ahora era esto, te compraste un país por 40.000 millones. Es duro, si uno se siente argentino y siente la patria y qué sé yo, que digan eso. Es duro, es feo. Es duro y es difícil de entender, pero hay que reconocer que en la medida en que Milei se apoya en la figura de Trump, logra dar esta certeza de que es cómo funciona, digamos, cuál es el funcionamiento del fascismo, en pocas palabras, y siguiéndolo a Reich, cuando dice... los pueblos, las masas desean al fascismo, desearon, en ciertas circunstancias, desean al fascismo. Bueno, es cuando ese líder fuerte puede decir, yo asumo los riesgos de su libertad y yo les doy algo para que puedan estar tranquilos en la medida en que sepan quién es su enemigo y lo ataquen, ¿sí? Proyecten todo lo que tenemos nosotros, las sombras que tenemos nosotros, las proyectemos afuera, en otro, puede ser el bolchevique, puede ser el comunista, puede ser el comunitarista. Puede en ser el momento Cuca, era el bolchevique, la piedra, claramente, ¿no? En Italia. De hecho lo dijo Trump sin tapujos, digo, no, yo no quiero un gobierno de extrema izquierda, de super No. izquierda, digo, le faltó decir bolchevique. Ellos dicen izquierdista. Izquierdista, pero usó la misma figura, se puso él como líder fuerte, dejó en dónde proyectar y qué costo tenía esa seguridad, ¿no? Yo me hago cargo como si fuera un padre que te dice, tranquilo, nene, yo me voy a hacer cargo de todo y dame tu libertad que yo la voy a administrar para que vos estés tranquilo, ¿no? Te doy tu domingo. Te doy tu domingo. Como dicen los americanos, te doy tu domingo, vos haces tus cosas, estudiá, no te drogues, no me traigas problemas en el colegio y yo te doy tu domingo. El padre todopoderoso que asume la responsabilidad del niño que le lega su libertad y su responsabilidad en el otro. Esto lo ve muy bien Reich. Reich escribe un libro fantástico que cada vez que me pasan estas cosas vuelvo a leerlo, que es análisis de las masas del fascismo, ¿no? O sea, Freud ha escrito psicoanálisis de las masas y psicología del yo unos años después, cuando gana las elecciones. Hitler, hay que recordar que Hitler gana las elecciones, ¿no? Sí, claro. Reich Hitler, era marxista y dice... Mucha gente no lo sabe, pero gana las elecciones. Y no solo eso, sino que después tiene un enorme apoyo porque la economía alemana es la más fuerte de Europa, haciendo dos cosas, fabricando armas y dándole una promesa de que los judíos no le van a cambiar la economía a Alemania. Entonces los alemanes dicen, bueno, ahora sí es la nuestra. Poniéndole gran un parte de los enemigo alemanes, ¿no? Al que le ponía un nombre de animales. Por eso digo, es muy peligroso que digan cucas, porque implica una deshumanización
del otro que puede llevar a cualquier cosa que ya hemos visto en este país, como algunas personas que no se consideran personas pueden ser asesinadas, ¿no? En el libro de filosofía de Alan Badiou, El Ujú. siglo, es un libro muy bueno que yo a veces traigo acá a las clases de locución, aparece esto, aparece desde lo inconsciente Freud también por tocar el sexo, desde una cuestión de si hemos llegado a tocar eso que semióticamente definimos. Pero me parece muy importante dos cosas, dos preguntas para hacerte. La perversión del deseo gregario, de este deseo, digamos, ahí que está transmutándose, que puede cambiar, pero que está, Y ¿no? que necesita de lo gregario, necesita de la comunidad, A eso voy. necesita de volcarse en la ¿Cuál sería comunidad. esa perversión de ese deseo? Esa proporción funciona fácilmente en el sentido, en la lógica esta teórica. Sí. Digo, bueno, entonces yo, esta inquietud, este miedo, esta inseguridad que tengo, la resigno al darle mi libertad a un líder fuerte. A un Ujú. líder fuerte que me promete que va a estar todo bien, que él se va a encargar de todo. Y además proyecto hacia adentro, digo, eso es hacia adentro. Y además proyecto hacia afuera Sí. en un enemigo. Esa es la progresión del instinto gregario, ¿no? Proyectar hacia un enemigo aquello que es parte del conflicto, que tengo que resolver de algún modo, ¿no? Esta situación que es insostenible, que la sostenemos con una economía agarrada a fuerza de Emisión de moneda y extranjera depositada en explotación de la nuestro país. soberanía, Sí. básicamente, esto que dijiste, comprar un país por 40 millones, Tierras raras, le dicen. tierras raras, petróleo, bueno, todo lo que han dicho con mucha claridad. Entonces, la proyecto a un enemigo. Y para que yo pueda proyectar esto tengo que tener, en principio, esta ganas este deseo de que un líder me saque los problemas. Y este líder puede ser Trump, pero sobre todo es el dinero, es el capitalismo, es el que me promete que yo voy a poder consumir y no ser Cuba, ¿no? Ujú. Porque, o no ser Venezuela, o no ser algún país en el que la gente no puede comprar libremente lo que quiere, aunque acá pocas personas puedan hacerlo, ¿no? Y otra cuestión que es bien interesante y que Reich plantea con mucha claridad es que tiene que haber una represión sexual, que esto no se da en una sociedad donde las personas se apropian, son soberanas de su cuerpo y se apropian de su subjetividad y su sexualidad. Y el hecho de que Milei encarne tan fuertemente la figura del varón incel, ¿no? Sí, varón Involuntariamente incel célebre, y célibe, abolición de derechos de pluralidades, ¿no? Lo hablamos con María Braga el viernes pasado aquí. eh, Ir en contra de todo lo plural. y la puesta en las redes de los vínculos sociales, ¿no? Y el individualismo. Y la otra cuestión, que lo aclara mucho mejor Eric Fromm después de la Segunda Guerra, Ujú. la otra cuestión es que los apoyos tradicionales, Fromm dice la familia, los gremios, los sindicatos, la religión, las comunidades que nos daban la capacidad no de evitar el conflicto, sino de sostenerlo, de ponerlo en juego, de ver qué se hace con la situación concreta y real que tenemos, que era lo que en algún momento vamos a tener que hacer, Sí. ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra soberanía en nuestros cuerpos, con nuestra soberanía en nuestro país? Bueno, esas cuestiones fueron devastadas, decía ya en el 40 y pico cuando escribe esto, y dejaron al individuo solo, desprotegido de sus comunidades, de sus lazos comunitarios, y dispuesto a aceptar que alguien tome esa libertad y en lugar de hacer que vaya creciendo con la vida, diga, como decían los franquistas, viva la muerte, y a ese grito de viva la muerte, de la necrofilia, de la pasión por la muerte y la destrucción, que uno puede ver en negarle los derechos a las personas al acceso a la salud o a comer todos los días, bueno, en distintas formas tiene, ¿no? Con la promesa de que individualmente y bajo la figura de un líder, si resignan su libertad y su responsabilidad, van a estar protegidos. Esto siempre terminó terminó con millones de personas muertas en las guerras, ¿no? Hay que decirlo. Por último, para cerrar la columna de hoy que tiene que ver con esto, ¿no? Con esa frase de Gilles Deleuze y Reich sobre ese deseo, en un primer momento del fascismo que se ha deseado, y por estas razones que Giancarlo está explicando, ¿cómo explicar
la quita de derechos que ha sufrido gran parte de la población, ya directamente me refiero a paritarias. No pasó con Macri, siempre lo digo. Las paritarias con Triaca se negociaban. No, yo quiero un 15% en este mes. ¿Qué 15? Te doy 5. Pero ahí está la negociación. No, ¿cómo 5? Quiero 15. No, que tengo 12, tengo 10. Acá no era el famoso, lo que dice Casero, lo que dijo quiero flan. Acá estamos hablando de negociación. La quita de derechos, los sueldos pisados, estar en contra de las diversidades sexuales, etcétera. Todo esto que ocurre. ¿Dónde se esconde, digamos, el gran argentino que puede votar por Milei y vota y punto y dice voto por Milei porque me parece bien y me parece que no van a volver aquellos que nos robaron, que nos masacraron, que nos hicieron esto, que nos hicieron lo otro, que se robaban, que se vacunaban, que había un vacunatorio VIP? Vamos a hablar a calzón quitado. ¿Cómo reconocer que todo eso para la persona que votó a Javier Milei, con todo lo que está pasando hoy, es peor que lo que pasa hoy? Negociación implica el encuentro de dos personas en cierta situación de igualdad. Claramente, para que haya una negociación tiene que haber sindicato. Un individuo solo no puede ir a negociar con la empresa. Tiene que negociar a través del sindicato para que se equilibren las fuerzas. Lo que estábamos diciendo del líder fuerte, todopoderoso, que asume todas las responsabilidades y que te guía hacia una tierra prometida, que de acá a 50, 60 años va a ser muy buena, pero que hoy vas a tener que sufrir, vas a tener que morir, vas a tener que sembrar el campo de batalla de muertos, no implica una relación de negociación. Implica una relación de sumisión. Y con esto quiero recordar, insisto, porque si no uno pone a Milei como el líder fuerte, y Milei puede hacer de fantoche de líder fuerte, pero si no está bajo la sombra de Trump con sus dólares y con sus portaaviones, no es un líder fuerte. Y Milei lo tiene claro. Milei dice, nuestra relación con Estados Unidos es una relación de un aliado incondicional. ¿No? Entonces no hay una relación entre iguales, hay una relación de sumisión en el que uno resigna la libertad con tal de que me mantengan quizás el dólar a 1.440 Ese pesos. dólar a 1.440 pesos, a 1.400, supongamos, 1.480, ahí te tiré 3 de las que fueron en las últimas semanas los valores, específicamente, es más importante y más tranquilizador que los jubilados tengan justamente, supongamos, el doble de lo que tienen como jubilación mínima. Aunque que los yo docentes, no lo pueda comprar. Claro. Aunque yo no pueda comprar ningún dólar. Por lo menos me mantiene la esperanza de que hay un orden y que los pobrecitos argentinos que están muertos de hambre van a estar protegidos por un líder fuerte, por un país poderoso. El famoso acá no se jode. ¿No? Acá no se jode, que Bullrich lo dijo más de una vez. Claro. No, a ella la votan porque es una mujer fuerte, que impone, que se pone fuerte. Bueno, el análisis aquí de justamente Giancarlo Quadrisi con respecto a lo que está pasando, para entender, ¿no? Y no juzgar desde este lugar, por lo menos no lo vamos a hacer de este lugar, si otro medio lo quiere hacer, otra persona lo quiere hacer que lo haga, no juzgar ese voto, sino tratar de entenderlo y entender qué es lo importante para el que elige una determinada fuerza política y qué es lo que queda en detrimento. Desde este lugar sabemos que lo importante sería la pluralidad de voces, los docentes universitarios, los médicos, la industria, el comercio, que todo empieza a caminar de otra manera, que esa es una mirada a grandes rasgos, y que hay otra mirada que dice, esto no se puede hacer, no hay guita, que se frise esto, que se frise lo otro, porque en 30 años vamos a hacer Irlanda. Que dicho sea de paso, acaba de ganar la candidata de izquierda con 66,7% de los votos. Y bueno, quizás lo que tenga que pasar en algún momento cuando uno asume los conflictos y asume que uno solo no puede y que uno tiene una identidad colectiva que tiene que sostener. Dos cosas, pero son de humorada, así nos relajamos un poquito. La primera, y ya está, relájate, Giancarlo. ¿Qué pasó que le dijiste incels a Milei? ¿Vos no creés en lo de Fátima Flores? ¿No creés en Yuyito González? Me quedé, dije, este hombre no cree al final en que estas mujeres lo han amado, o tenía una relación sexoafectiva. A mí me huele mal eso. Ajá. No sé, me parece que no. Yo por lo menos no lo creo. Pero bueno, quizás sea verdad, no sé. Y bueno, y había una más. Sí, pero déjala. Bueno, para otro quiero momento. agradecer a Javier Margulis, que fue el que en esta reflexión acercó la frase del antiedipo, con un texto que conozco muy bien, pero que permitió meter esto en un grupo de discusión política que
creo que es importante, y agradezco a la audiencia que también me ayuda a ir pensando esto, que es un borrador en el que recurro a algunos autores de la psicología para poder comprender un poco mejor estos fenómenos. Vos agradeciste y dijiste algo. Vamos a escuchar un poco de música antes del o'clock para limpiar un poquito, porque la charla se pone interesante y también se densifica el aire. Pero me parece interesante esto. Dijiste discusión política. Nos están robando la discusión política. Y necesitamos discutir políticamente. La discusión política que tanto creció en los años, desde el 2003 hasta incluso la pandemia, y que luego toma otro direccionamiento, que Néstor la propone, incluso peleándose con Clarín, porque en un primer momento está todo bien con Clarín, vamos a decir las cosas como son. Luego se rompe ese vínculo, ¿no? El que dice otra cosa no reconoce la historia, pero luego se rompe ese vínculo, con la SRA también. Esa discusión política que propone el kirchnerismo y que abre y que rompe y que abre, que luego toma otros rumbos de los cuales ya esos no son dueños, hoy no está. O está de otra manera o está perimida. Si me escucha Miriam Bregman me va a decir, ¿cómo que no está? ¿Qué pin, qué pan? Pero vos sabés lo que me estoy refiriendo. Hagan la prueba de discutir en un grupo con gente que piensa distinto y a ver si es que efectivamente estamos viendo qué hacemos con el poder que tenemos o lo que pasa en esas discusiones. A mí me pasa, saludo a mis amigos que mañana me encontraré en un asado para seguir charlando. Lo que pasa es que se reduce todo a chicanas y a decirle al otro que es un cuca tirapiedras o un incel. Un incel compra criptos. Compra criptos, ¿no? Gracias, Giancarlo. De nada. Seguimos en Plan de